Hablemos de seguridad en archivo con macros en Excel. Ya hemos hablado en este canal sobre algunas maneras de ocultar tu código VBA. Por ejemplo, aplicar la protección que trae Excel, luego utilizando una aplicación llamada Unviable++, y luego convertir tu código en librería DLL utilizando VBA Compiler. Pero esto es muy técnico. Hay otra manera de proteger tu código, pero al contrario, en lugar de que lo ocultes, el código VBA queda visible, pero queda poco comprensible. Es decir, la estructura hace que pocas personas lo puedan leer. ¿Y de qué estoy hablando? De ofuscar tu código. El código, insisto, queda visible, pero pocos lo pueden entender. Es otra manera de seguridad muy usada en ambientes de programación. Este método de ofuscación me lo enseñó Héctor Miguel y ahora yo te lo enseño a ti. ¿Quieres aprender a aplicarle otro grado de seguridad a tu código VBA? Incluso aunque te lo copien, sea difícil entenderlo por otras personas, incluso por quienes te lo copian. ¿Quieres saber cómo ofuscar tu código? Acompáñame. Si queremos añadirle un nivel extra de seguridad a nuestro código, entonces aprendamos cómo ofuscar nuestro código VBA. Y como te dije al inicio, este método de ofuscación me lo enseñó Héctor Miguel. De hecho, este código que aparece aquí en la parte derecha es un código de él ofuscado. Si lo lees bien, es difícil entenderlo, porque se utilizan muchas variables y muchos valores que no sabes de dónde vienen. Entonces vamos a aprender cómo ofuscar nuestro código. Y lo vamos a hacer con un ejemplo que vimos en días pasados, que fue cómo enviar mensajes de WhatsApp desde Excel. Si me voy a la ficha programador, Visual Basic, aquí en el módulo 1 vemos una macro que se llama envío vencimientos. Esta macro es muy sencilla, pero aún así se puede ofuscar. Y si me preguntas, oye Sergio, ¿para qué ofuscar un código? Bueno, para dos cosas. Una, para hacerlo ilegible a otras personas o poco entendible. Y también, si por ejemplo copian este código así como está y lo ejecutan en otra computadora, no va a funcionar. Vas a ver por qué. Voy a elegir el código completo de este módulo, copiamos, insertamos un nuevo módulo y lo pegamos. Y vamos a cambiarle el nombre a la macro. La macro se llama envío vencimientos, _OF, de ofuscado. El método de ofuscación que me enseñó Héctor significa o implica que vamos a tener variables súper ocultas que ya se vieron en otro video también de este canal, y también vamos a tener líneas consecutivas de código. ¿A qué me refiero? Esta macro es un ciclo por cada celda en la tabla clientes. ¿En cuál tabla? En esta, que se llama clientes. Y luego validamos si el estatus de cada uno de estos registros es vigente o es vencido. Y por ejemplo, si el estatus es vencido, hacemos este código. Y aquí, por ejemplo, tenemos este texto, tenemos aquí este código, tenemos aquí esta parte del texto, tenemos palabras. Todo esto es muy legible. Cualquier persona con experiencia en macros lo puede leer sin problema. Pero vamos a dejarlo poco legible para la mayoría de las personas. Aquí en esta línea de for each, donde decimos por cada celda en la columna teléfono de clientes, vamos a hacer esto. Voy a poner aquí dos puntos y luego suprimir para que las dos líneas se conviertan en una. El hecho de que pongamos aquí dos puntos puede causar ya confusión para las personas, porque el dos puntos lo pueden considerar como hasta, del rango tal al rango tal. Entonces, quien no tenga experiencia en macros, esto lo va a confundir. Aquí decimos if status igual a vencido, then o entonces. Y fíjate bien qué haremos. Estas cuatro líneas, que más bien van a ser estas tres. Este mensaje era solamente de prueba. Entonces estas tres líneas a una sola.
Aquí, dos puntos, espacio, suprimir. Y vamos a dejar en una misma línea el if de status y luego la declaración de variables de teléfono, que es igual a el valor de cada celda, y el texto es igual a, aquí con offset nos movemos n celdas hacia la derecha. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Si yo ejecuto la macro, fíjate bien, si es status vencido, entonces yo quiero que las variables se declaren y siga sucediendo esto en la macro. Pero pasa algo muy curioso. Si yo dejo todo en una línea, no necesito incluso el else o el endif, porque aquí VBA está considerando como si fuera una sola línea, sin un bloque de la sentencia if. Lo haremos para comprobar. Fíjate bien. Presiono F8. Aquí, por ejemplo, le ponemos diferente a, como para comprobarlo nada más. F8, bueno, aquí fíjate bien que nos dice else sin if, para empezar. Aunque aquí tenemos un if, como está en una sola línea, lo considera como una sola línea, es decir, un solo bloque. Comienza y termina en ese solo bloque. Entonces vamos a tener que eliminar el else y el endif, para empezar. Entonces, otra vez, F8, F8, F8. Aquí recorremos la primera celda, luego este siguiente bloque. Muy bien, if status es diferente a vencido, then, luego sigue esta parte y esta parte. Significa que si es diferente a vencido. Si es diferente a vencido, hace esto. Pero ahora, ¿qué pasa si le ponemos es igual a vencido? Aquí, por ejemplo, si es igual a vencido, hace esto y en teoría debería ser también esto, porque es igual a vencido. Entonces, si yo ejecuto la macro, la primera vez que recorre la tabla, como no es vencido, no debería hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a probar línea por línea. F8, F8. Aquí recorremos la primera celda. Entonces, aquí definimos el valor de el status a la variable status. Aquí evaluamos. Si el status es igual a vencido, entonces hacemos esto, en teoría. Pero como el status no es vencido, aquí en la primera opción, entonces estamos de acuerdo que no debería hacer esto. Presiono F8 y sí lo hace. Sí llega hasta acá, pero no debería, porque el primer valor no es vencido. ¿Qué sucede? Que como yo puse todo esto en una sola línea, al quitar el else y el endif significa que ya no es un bloque. Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. Aquí después de value, dos puntos y le decimos goTo y le ponemos w. Entonces, fíjate bien. Aquí le vamos a poner w dos puntos. Si es igual a vencido, entonces hacemos esto y nos vamos a la w. Pero vas a decirme, oye Sergio, ¿para qué le ponemos ir a w si w es esto? Entonces, si yo le quito el goto w, va a seguir yendo a esta línea. Pero no, porque recuerda, aquí va a evaluar esto, hasta aquí. Pero la macro va a seguir su curso. Por lo tanto, aquí le decimos goTo f. Y acá, antes de next celda, le ponemos f. Presiono F8. Recorremos aquí, aquí y listo. Si el status es vencido, entonces hacemos esto. Si no es vencido, se va a mover acá. F8. Aquí va a la etiqueta F. F8 y se brinca para acá, a la siguiente celda. Entonces, si sí es vencido, hace esto y luego se brinca a la W. Muy bien. Estamos ofuscando nuestro código. Ahora, viene otra manera para ofuscarlo. Voy a quitar aquí esta línea y ahora sigamos ofuscando el código. Aquí ya dejamos más o menos poco entendible la parte de dejar todo en una línea. Ahora, las variables. Por ejemplo, esto yo quiero que no esté visible, que nadie lo pueda ver, para que no sepan el origen de esos valores.
Entonces, lo que vamos a hacer es lo que se vio en un video anterior aquí en este canal. Voy a copiar este texto, el de clientes teléfono. Y me voy acá a Excel, me voy a la ficha fórmulas, administrador de nombres, y vamos a crear un nuevo nombre. Ese nuevo nombre va a ser TC. ¿Por qué TC? Por tabla clientes. Y el valor, fíjate bien, entre comillas, va a ser clientes y teléfono entre corchetes. ¿Qué haremos aquí? Estamos definiendo nombres definidos, valga la redundancia, con estos textos y luego mandar llamar a este nombre definido. ATC. Cierro, me voy a la macro. Entonces aquí simplemente abro corchetes, cierro corchetes al 91 y al 93 y le pongo TC. Cualquiera que llegue aquí a esta línea y diga rango TC, un conocedor va a decir, bueno, yo sé que aparecen aquí los nombres, no se ve. Entonces entro aquí a los nombres y ahí está. Pero al final de este video te enseñaré cómo ocultar estos nombres para que nadie los pueda ver. Seguimos. Vamos a ir a otra parte en donde tengamos valores aquí en texto, por ejemplo este de vencido. Copiamos este valor de vencido y también creamos un nombre definido. Nuevo y le ponemos simplemente la B, ¿correcto? Igual, vencido. Aceptar, cerrar. Entonces al 91, B al 93 y listo. Todos los valores que estén como absolutos o como texto los vamos a guardar como nombres definidos. Por ejemplo, también este. Copio. Otra vez fórmulas, administrador de nombres, nuevo nombre. Ahí le vamos a poner WT. Aquí también, ¿qué sugiero? Obviamente tú tienes que entenderlo, pero que le pongas letras que identifiquen el valor. Que no sea, por ejemplo, liga WhatsApp o texto WhatsApp. No. Aquí, por ejemplo, es WT de WhatsApp text. Y el texto va a ser este. WT. Entonces, aceptar, cerrar. Me voy a la macro. Entonces, abro y cierro corchetes. WT. Aquí minúsculas, mayúsculas. Aquí mayúsculas, minúsculas. Simplemente es para despistar al enemigo. Luego tomamos también este valor, que es valor de texto. Lo copiamos. Fórmulas, administrador de nombres, nuevo nombre. Y ese se va a llamar WTX. Como WhatsApp text. Entonces va a ser igual a esto. WTX entonces. Me voy a la macro. Abro y cierro corchetes. WTX. Dime si no, se vuelve ilegible o poco comprensible. Luego este código. Copio. Esta macro ya la enseñé en un video anterior en este canal. Para que vayas a ver cómo funciona la macro para enviar mensajes desde WhatsApp. Entonces, copiamos este código y otra vez creamos un nombre definido. Se va a llamar SL de salto de línea. Igual, ahí está. Aceptar. Cerrar. ¿Cómo me voy a las macros? Alt F11. Entonces, al 91, al 93, SL. Seguimos. Open. También. Cualquier valor que sea de texto, entre comillas, lo vamos a convertir a nombre definido. Entonces, creamos un nuevo nombre. Se va a llamar O minúscula. Igual, Open. Entonces, abro y cierro y O. Luego tenemos este valor que es el de tiempo, que son 5 segundos. También lo vamos a copiar. ¿Por qué? Porque está entre comillas. Administramos, nuevo, ese se va a llamar HMS. Hora, minuto, segundo. Igual. Hora, minuto, segundo. Y ahora este, que es la virgulilla, que es para mandar un enter. Copio. Creo un nombre. Ese se va a llamar enter. End y R. Igual. Muy bien. Aceptar. Aceptar. Y con esto terminamos. Enter. Esta macro, que era la macro original, o más bien es la macro original para envío de vencimientos.
Esta la convertimos a esta, ofuscada. La vamos a probar porque vamos a mandar 3 estatus de vencimiento. Muy bien. Y vamos a comprobar que la macro funciona. Yo ya tengo abierta la aplicación de WhatsApp de escritorio. Entonces va a funcionar. Presiono F5 para ejecutar la macro. Y me da un error. Depurar aquí. No va entre comillas. Listo. F5. Se abre WhatsApp. Manda el mensaje 1. Muy bien. Mensaje 2. Ok. Y mensaje 3. Porque en nuestra tabla había 3 clientes que su estatus ya estaba vencido. Entonces enviamos 3 mensajes con este código. ¿Sí? Este código ofuscado. Si nos vamos aquí a la parte de los nombres, se van a ver. Esta es la tabla. Pero estos nombres queremos ocultarlos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en la misma macro, a mero abajo, vamos a crear otra macro que le vamos a poner subnombres. Y fíjate bien. Le decimos dim nombre as object porque queremos trabajar con cada uno de los nombres definidos en el archivo. Entonces for each, por cada nombre, in this workbook.names o la colección de nombres, next nombre, y aquí le ponemos nombre.visible igual a false. Si queremos mostrarlos, le ponemos true, ¿correcto? Entonces, ejecutamos la macro, me voy a los nombres en fórmulas y ya no están, ¿correcto? Y hasta aquí, por ejemplo, si tú mandas el archivo y le dan Alt F11, tú puedes no ponerle protección a la macro. Y por ejemplo, para no darles un tip, simplemente aquí, esta macro la borras. Guárdala para que sepas cómo mostrar los nombres. Pero si quieres la puedes borrar. Para que alguien llegue al código y lo vea y diga, ¿esto qué es TC? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto que está aquí entre corchetes, ¿qué es? Insisto, alguien experimentado va a decir, van a ser nombres, ¿no? Entonces entran a los nombres y no los van a ver. Igual, alguien experimentado puede decir, yo sé cómo mostrar los nombres. Entonces ahí puede ser que necesites proteger tu macro. Estando acá en la parte izquierda, en el proyecto, damos clic derecho, propiedades de VBA Project, protección, bloquear y le pones un código. Muy bien, una contraseña. La que tú quieras. Entre más complicada, mucho mejor. O, como te digo, simplemente deja tu código visible. Quita esta. Y de todos modos, esto va a ser poco comprensible para muchas personas. Y te invito a que apliques esto en tus códigos. ¿Y qué te parece si en los comentarios nos pegas el código ofuscado? Para todos aprender y ver diferentes maneras y aplicado en diferentes códigos. Y si el video te gustó, ya sabes qué hacer. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y por favor comparte este video con amigos que sepas que también desarrollan macros y quieran aplicarle un nivel más de seguridad a su código. Mi nombre es Sergio, gracias por llegar hasta aquí, hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.